Dios les bendiga. Seguimos en nuestro estudio de las doctrinas fundamentales. Estamos en la doctrina número 1, la soberanía de Dios, en el subtema número 5, la unicidad de Dios. En esta primera parte del subtema seguiremos básicamente el planteamiento del pastor Eliseo Duarte en su enseñanza acerca de este tema. Primero veremos posiciones respecto a Dios. Primero, el ateísmo es la creencia en que Dios no existe. Segundo, el agnosticismo. Esto niega la posibilidad del conocimiento o del entendimiento humano respecto a Dios. Tercero, el panteísmo. Es la creencia en que la totalidad del universo es el único Dios. Es decir, las plantas son parte de Dios, la tierra es parte de Dios, la silla, las mesas es parte de Dios, todo lo existente son partes de Dios, lo cual no es correcto. Cuarto, el deísmo. Esta doctrina reconoce la existencia de Dios como el autor de la naturaleza, pero niega que pueda haber o que Dios esté interesado en darse a conocer al hombre o en que éste le rinda culto o en mantener una relación personal cercana a sus criaturas. Número 5, el teísmo. Es la creencia en un Dios como ser superior y creador del universo. Es importante que distingamos entre deísmo y teísmo. Y la principal diferencia es, como ya hemos dicho, en que los deístas, aunque creen en un Dios, pero no admiten que este Dios mantenga una relación personal con sus criaturas. Lo contrario en el teísmo, que sí cree en que Dios tiene o mantiene una relación personal cercana a sus criaturas y se da a conocer a ellas. Dentro del teísmo hay diferentes posiciones. Primero tenemos el politeísmo. Es la creencia en la existencia de varios dioses. Varios y teos, dioses. Entonces podemos encontrar ahí en nuestro país las culturas antiguas creían en muchos dioses. Tenemos que creían en el dios Sol, la luna, la madre tierra, creían en el jaguar, adoraban a la serpiente. Entonces eso es politeísmo. Segundo, tenemos el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Viene de mono, uno, y teos, Dios. Un Dios. Dentro del monoteísmo encontramos diferentes religiones. Podemos encontrar el judaísmo, que es el conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión que se guía por la ley de Moisés. Tenemos también el islamismo. Esta religión se guía por las enseñanzas de Mahoma y su Dios es Alá. Tercero, tenemos el cristianismo. El cristianismo es la creencia en los preceptos, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Dentro del cristianismo encontramos diferentes vertientes. Por ejemplo, tenemos el trinitarismo, que es la creencia en que el único Dios está constituido de tres personas divinas, a saber, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que son tres seres, tres personas diferentes, pero que no son tres dioses, sino un Dios. Como lo diría algún maestro trinitario, un Dios en tres personas.
Tenemos también la unicidad. La unicidad de Dios es la doctrina que enseña que el Dios de la Biblia es numérica y esencialmente uno solo, ¿sí? Entonces, la unicidad es la creencia en un solo y único Dios verdadero, que no está constituido por personas divinas, que es indivisible, que no puede ser semejante, comparado, ni mucho menos igualado por algún otro ser. Punto número 2. Lo que la Biblia enseña respecto a la unicidad de Dios. ¿Qué enseña la Biblia sobre la unicidad de Dios? En este punto es importante afirmar que toda la Biblia enseña que hay un solo y único Dios verdadero. Esta enseñanza se encuentra de forma reiterada a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia enseña que hay un solo y único Dios, no un Dios constituido por diferentes personas divinas, no un Dios que puede dividirse, no, sino un Dios único e incomparable, un solo y único Dios verdadero. Esto se encuentra en la respuesta que el Señor le da al fariseo que le preguntaba sobre el gran mandamiento, y el Señor responde citando las escrituras del Antiguo Testamento cuando le dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Punto número 3. 4 aspectos de la unicidad de Dios. Entonces veremos 4 aspectos de la unicidad de Dios. El primero: Dios es uno en sentido numérico. Punto A. Dios usa verbos y pronombres en singular para referirse a sí mismo. Entonces, a continuación veremos cómo Dios se refiere a sí mismo, que Él es uno en sentido numérico. Él es uno en sentido numérico, ¿sí? Y esto queda demostrado por el uso de los verbos y pronombres en singular. Tenemos allá la cita bíblica en Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que el verbo creó está en singular porque es un solo Dios verdadero. Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Bueno, podemos ver también cómo el verbo creó está en singular. Dios usa los verbos en singular para referirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es un solo Dios verdadero. Tenemos en Génesis 17:1 que cuando el Señor habla con Abraham, Él le dice allá y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces el Señor utiliza el pronombre personal yo, pronombre personal de primera persona en singular. Yo no habla de un nosotros, sino yo soy el Dios, no los dioses, sino el Dios. No dice yo soy la primera persona, no, sino yo soy el Dios, el único Dios, por supuesto. Luego dice anda delante de mí. Mí es un pronombre singular. Entonces, otro ejemplo vemos allá en Génesis 26:24 y dice: se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios
de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y yo te bendeciré. Nuevamente, Dios está usando diferentes pronombres en singular para referirse a sí mismo. En Génesis 28:13 dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces vemos cómo el Señor usa nuevamente pronombre personal en singular para referirse a sí mismo. Otro ejemplo, allá en Génesis 22:16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Entonces, el Señor usa pronombres en singular para hablar de sí mismo. Aquí en este punto queremos también, amados hermanos, hacer referencia a lo siguiente, que existe algunas posturas trinitarias que dicen que las tres personas divinas supuestamente que existen se llaman Jehová. Entonces, que el Padre se llama Jehová, que el Hijo también se llama Jehová y que el Espíritu Santo también se llama Jehová. O sea que son tres personas divinas con el nombre de Jehová. Entonces, la Biblia por ningún lado enseña eso, pero es importante que nosotros podamos tener en cuenta que cuando el Señor habla, ¿sí?, de sí mismo, Él se autodefinió o dio su nombre en el Antiguo Testamento a conocer diciendo que el único Dios que hay se llama Jehová. No dijo que era el nombre de algunas personas divinas, sino que era el nombre de la única divinidad que existe. Punto B. Dios afirma que Él es uno y solo Él es Dios. Veremos algunas citas bíblicas. En Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Mire, este versículo maravilloso dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. ¿Y quién era Jehová? El único Dios que existe. Solo Él es Dios y no hay otro. No está diciendo que Jehová sea la primera persona o que sea el nombre de la segunda persona o de la tercera, no, sino Jehová es Dios, el único Dios que hay. ¿Sí? En Deuteronomio 32:12 dice: Jehová solo lo guió y no hubo Dios extraño, refiriéndose a el pueblo de Israel, que Jehová, o sea, el único Dios que hay, lo guió solo y no hubo con él otro Dios extraño ayudándolo a encaminar a Israel o ayudándole a guiar a Israel en medio del desierto para hacerlo entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 32:39 dice: y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. O sea, el Señor Dios, solo Él existe. Él está solo, no está acompañado de ninguna otra divinidad, no está acompañado de una segunda ni tercera persona. ¿Por qué? Porque solo hay un único Dios verdadero, y este único Dios verdadero es el que tiene el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte. En 2 de Samuel 7:22 dice: Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Mire, entonces aquí se está reconociendo que solo Jehová es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Esto es indispensable que nosotros tengamos claro y que podamos, amados hermanos, entender
que la revelación en el Antiguo Testamento es que Jehová es Dios y que no hay otro Dios fuera de él, que solamente hay un único Dios verdadero. En 2 de Samuel 22:32 dice: ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Entonces, solo Jehová es Dios. Fuera de él no hay otro Dios. Fuera de él no hay otras divinidades. Fuera de él no existen otros dioses. Solo él es Dios y él es uno. En Primera de Reyes 8:60 dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. En Segunda de Reyes 19:15 dice: Jehová Dios de Israel, solo tú eres Dios de los reinos de la tierra. Mire, solo tú eres Dios de los reinos de la tierra. O sea, Jehová, el Dios de Israel, solo Él es el Dios de los reinos de la tierra. No hay otro rey, no hay otro Dios fuera de Él. Primera de Crónicas 17:20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Este versículo es muy importante. Mira, dice: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Entonces, si hubiera una segunda e incluso una tercera persona divina, entonces Jehová sí tendría semejantes, no sería único, no estaría solo, sino que tendría otras personas divinas semejantes a él, con lo cual este versículo no sería verdad. Por lo tanto, este versículo está enseñando claramente que no hay semejante, no hay ninguna segunda ni tercera persona divina igual, ni semejante, ni parecida al único Dios verdadero. En Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios. O sea, solo Él es Dios. En Job 9:8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. O sea, solo el Dios Todopoderoso extendió los cielos. No hay otro. No necesitó la ayuda de alguien más. No necesitó el consejo de una segunda persona ni de una tercera persona. No necesitó que los ángeles le fueran a guiar, a aconsejar ni a orientar, porque Él es Dios sabio. Él es Dios omnisciente y todopoderoso. En Salmos 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. En Isaías 37:16 dice: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. En Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Mire esto hermosísimo. Entonces Dios está diciendo que su nombre revelado en el Antiguo Testamento es Jehová, y que a otro no daría su gloria y que jamás compartiría su gloria con esculturas, con ídolos. Jamás. Isaías 43 del 10 al 12 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces este y el versículo anterior no tendrían sentido si es que hubiera una segunda o una tercera persona divina, ya que en el pensamiento trinitario, la salvación es producto de las tres personas divinas y ambos son iguales. Entonces, Dios o Jehová no podría decir: no compartiré mi alabanza, si es que la va a compartir con la segunda o con la tercera persona. Sería una contradicción. Sería impensable que él dijera: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, si es que hubiera otras personas divinas. Entonces, es importante que entendamos lo que dice la palabra de Dios. Isaías 44:6: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién está hablando? Jehová.
Y la mayoría concuerda en que Jehová es la primera persona. Entonces, si la primera persona está diciendo que Él es el primero y el postrero, ¿dónde queda también la segunda y la tercera persona, que en el pensamiento trinitario también son coiguales a la primera persona? Mire, entonces caen en contradicciones. Isaías 44:24 dice: yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces solo Dios, el único Dios, llevó a cabo la obra de la creación y nadie le ayudó, ni necesitó, por supuesto, el consejo ni la ayuda de nadie. Isaías 45:6: no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 45:14: ciertamente en ti, Israel, está Dios, y no hay otro fuera de Dios. No hay otra divinidad aparte de él. Isaías 45:18: porque así dijo Jehová, yo soy Jehová y no hay otro. Para aquellos que dicen que la segunda persona también es Jehová, o que la tercera persona también se llamaba Jehová, aquí el versículo bíblico los está desmintiendo. ¿Sí? El Señor está diciendo: yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45:21-22: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 46:9: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay nadie que se asemeje a Dios. Isaías 48:11 y el 42:8: mi honra no la daré a otro. Aquí Jehová Dios está diciendo que su honra no la daría, no la compartiría con otro, lo cual sería una contradicción si es que hubieran otras personas divinas acompañándolo o en el seno de la divinidad, con las que él tendría que compartir su gloria, si es que son coiguales con él. En Joel 2:27 dice: yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. En Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. En Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? La creación es producto de un solo y único Dios. En Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno. Mire, de forma clara el apóstol Pablo está afirmando que Dios es uno en sentido numérico. Sí, Dios es uno, no hay más Dios que Él. En 1 Corintios 8:4 dice: y que no hay más que un Dios. Nuevamente el apóstol Pablo afirmando que solo hay un Dios, un Dios. 1 Corintios 8:6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Mire, entonces aquí está afirmando que solamente hay un Dios, un solo Dios. En Gálatas 3:20 dice: pero Dios es uno. ¿Sí? Y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Nuevamente, Pablo afirmando que hay un solo Dios. En Efesios 4:5 y 6 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Nuevamente aquí la enseñanza acerca de un solo Dios verdadero. En 1 Timoteo 2:5 encontramos que dice: porque hay un solo Dios. En Santiago 2:9 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, mire,
Si tú crees que solo hay un Dios, estás bien. Eso es correcto. Eso también lo creen los demonios. Entonces los demonios no creen en 2 ni 3 personas divinas, no creen en varios dioses. Ellos saben que solamente hay un único Dios verdadero. ¿Y por qué lo saben? Porque ellos antes de su caída eran seres que estaban al servicio de Dios y que vieron su gloria. Ellos saben que solamente hay un Dios verdadero. Entonces, ¿por qué se difunde la creencia de más de un Dios o de varias personas divinas en la deidad? Pues para que haya un error en la enseñanza, en la predicación, y de esta manera las almas no sean salvas. En Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley. ¿Y quién es el que dio la ley? Evidentemente la dio Dios. En Apocalipsis 4:2 dice: un trono, hablando de la visión de Juan, dice que vio un trono, en el cielo un trono, y en el trono establecido en el cielo, en el trono había uno sentado. ¿Sí? Entonces Juan en su visión ve un solo trono. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Si fueran 2 o 3 personas divinas, hubiera visto 2 o 3 tronos, uno para cada persona divina, pero no vio eso, sino que un solo trono. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo Dios. Hemos visto entonces cómo la enseñanza, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que Dios es uno. Dios, para hablar de sí mismo, usó pronombres en singular, ¿sí? Y afirmó que Él es solo uno en el sentido numérico. Punto número 2. Dios es único. Aquí la palabra único refiere a algo que es extraño, que es raro, que no tiene igual, que no tiene parecido, que algo que no tiene semejanza, ¿sí? Entonces, Dios es único. ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie que sea parecido ni semejante a Él. Entonces, vamos a ver si la Biblia dice que Dios es único. Allá en Salmos 72:18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Entonces, el Dios de Israel es el único que hace maravillas. No hay otro que pueda hacer maravillas. En el Salmo 136:4 dice: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Mire, entonces, Juan 5:44 dice: ¿y por qué no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Sí? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aquí el apóstol Juan afirmando que Dios es único. Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí? Mire, Juan está diciendo que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero, al único Dios que existe. Romanos 16:27 dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mire, entonces está diciendo que al único y sabio Dios sea la gloria. No dice a los únicos, no dice a las 3 personas, no, sino al único y sabio Dios. Ninguno de ellos habló de varias personas divinas, sino que hablan de el único Dios. En 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente la expresión al único y sabio Dios. En 1 Timoteo 6:15
al 16 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Entonces nuevamente habla de que Dios es el único que existe, el único que tiene inmortalidad, el único Dios que existe. Judas, verso número 4 dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí nuevamente está hablando acerca de el único Dios, que dice que el único Dios es el único soberano que hay. En Judas, el verso 25, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuevamente, la expresión al único y sabio Dios. Vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se creyó de forma firme, la revelación era que solo existía un único Dios. Un único Dios. No dos, no tres. La revelación es que solamente había un único Dios. Y a este único Dios se le llamó Jehová, a quien algunos pues le han llamado la primera persona de la deidad, ¿no? Entonces, pero la Biblia afirma que esta supuesta primera persona para algunos es el único Dios, por lo que no habría lugar para una segunda ni tercera persona divina. Punto número 3. Dios se ha manifestado de muchas formas. Como ya se ha explicado en el tema de la naturaleza de Dios, en el punto referente a las teofanías, ahí se pudo mostrar cómo Dios siempre quiso tener esa comunión, esa cercanía con el hombre, y que para determinados propósitos el Señor se manifestó al hombre por medio de diversas teofanías. Teníamos ahí el ángel de Jehová, Melquisedec, teníamos ahí también lo que era como columna de nube, como columna de fuego y otras. Entonces Dios se ha manifestado al hombre de muchas formas, ¿sí? Pero eso jamás significa diversidad de personas ni de dioses en la deidad. Pues, a pesar de las variadas manifestaciones de Dios, los profetas y el pueblo de Israel nunca pensaron que había más de un Dios. No, la enseñanza fue todo lo contrario. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ellos nunca entendieron como que había más de un Dios o que había más de una persona en la divinidad. A varias teofanías se les llama Jehová, y solo hay un único Jehová, el Padre, por lo que de ninguna manera se enseña la doctrina de un Cristo preencarnado o que haya una segunda persona divina que también se llame Jehová, como algunos piensan y quieren hacer creer. Esto es importante porque, como les decía anteriormente, hay quienes están enseñando que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová son manifestaciones de el Señor Jesucristo, y que existe o que en el Antiguo Testamento al Señor Jesucristo se le llamó también Jehová. Entonces esto está fuera de lugar, ya que la Biblia no enseña tal doctrina. Las profecías mesiánicas nunca se interpretaron como referencias a una segunda divinidad ni a una segunda persona divina. El pueblo de Israel, que es el receptor de la ley y a quien va dirigido todo el Antiguo Testamento, jamás se les cruzó por la cabeza
que había otra persona divina aparte de Jehová Dios o aparte de Jehová el Padre. No entendieron ellos nunca eso. Los profetas, Moisés, nunca estuvieron conversando sobre la posibilidad siquiera de otra persona divina en la deidad. Esto, hermanos, queremos que quede muy claro. Punto número 4. Dios prometió manifestarse en una nueva manifestación o revelación a su pueblo. Esto lo encontramos en el Salmos 2:7, donde dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esta cita es usada por los apóstoles allá en Hechos 4, 25, 27, en clara referencia al Señor Jesucristo, por lo que este salmo no está haciendo referencia a David. Además, el Salmo 2 claramente es reconocido como un salmo mesiánico, por lo que vemos entonces que cuando dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no significa que Jehová esté engendrando a una segunda persona divina. No significa que Jehová esté engendrando a otro Dios, lo cual es ridículo y contradice toda la enseñanza del Antiguo Testamento y la enseñanza que dejó Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. En Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Cuál Dios?, preguntamos. Pues el único Dios que hay, el único Dios verdadero que existe, no una segunda persona, no una tercera persona, no un segundo Dios, sino el único Dios que hay. Por eso el Señor Jesucristo, en todo el sentido pleno de la palabra, es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mire los títulos con los que este niño que nacería ya tiene o ya cuenta. ¿Cómo es que un niño podría ser entonces admirable, podría ser consejero, podría ser Dios fuerte, podría ser Padre eterno o podría ser príncipe de paz? Entonces esto apunta hacia la identidad de aquel ser que iba a nacer. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, este ser que nacería allá en Belén, dice que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo puede ser que este niño que iba a nacer iba a ser Señor de Israel y cuyas salidas son desde el principio de la eternidad? ¿Cómo? Obviamente que apuntan hacia la identidad, ¿sí? Todos estos versículos citados se puede observar que claramente el único Dios que existe y que era conocido por el pueblo de Israel, promete que en un tiempo futuro vendría a este mundo, a la nación de Israel específicamente, pero no lo haría bajo la forma de una teofanía, no lo haría como en el Antiguo Testamento, sino que en una nueva manifestación definitiva y mucho más grande y maravillosa que las teofanías. Entonces, esto se llama la encarnación.
La encarnación es la manifestación de Dios en carne. Cuando habla en los versículos que hemos citado, entonces está hablando de que Dios se manifestaría, o sea, vendría a esta tierra, ¿sí? En una nueva revelación, o sea, Dios vendría manifestado en carne. El único Dios que hay en el Antiguo Testamento, no una segunda ni tercera persona, no un semidios, no un segundo Dios, sino el único Dios que existe. Él vendría manifestado en carne a la tierra, al pueblo de Israel. Es por eso que, como es Dios manifestado en carne, entonces es por eso que se llama Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Es por eso que ya cuenta con los títulos de admirable, consejero, de Dios fuerte, de Padre eterno y príncipe de paz. Y es por eso que es Señor de Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿por qué? Porque es Dios manifestado en carne. Es la única manera. Fuera de ello, no es posible que cumpla con todo lo que está profetizado acerca de él en los versículos que hemos citado. Esperamos que esta parte haya sido entendida y que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Le invitamos a suscribirse y compartirlo esto con todos los que usted pueda. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente.